Muchachos, buenos días. Les estoy enviando entonces una retroalimentación sobre la presentación. En general creo que tienen todos los contenidos. Simplemente es profundizar en unos aspectos en cuanto a aterrizar los contenidos a los sectores que yo les mencioné. El primer sector es el sector de contenidos digitales, y el segundo sector es el sector de la salud. Ya les envié unos comentarios anoche, se los reitero. La pregunta más importante es cómo están abordando el tema de los indicadores de crecimiento y productividad para las empresas del sector salud, EPS y IPS, y las nuevas empresas en las industrias creativas, culturales y de contenidos. Con respecto a las industrias creativas, culturales y de contenidos, revisen el concurso C3+D, Creación, Cultura y Contenidos Digitales. Es un concurso del Ministerio de Cultura. Se ha venido haciendo en los últimos años. Hay distintos ejemplos de diferentes empresas, nuevas empresas que llevan el patrimonio cultural y la gestación artística de regiones, municipios y pueblos a expresiones digitales como videojuegos, animaciones 3D y proyectos audiovisuales. Piensen en un proyecto audiovisual, piensen en un proyecto como el Profesor Superó. El Profesor Superó entonces ha tenido un crecimiento en los últimos 4 años, 5 años importante. No solamente se transmite a nivel de Señal Colombia como canal institucional, sino que ha ido trascendiendo a otros canales. También ha ido trascendiendo a otra generación de contenidos. ¿Cómo hace una empresa dentro del sector de industrias contenidos digitales para crecer? ¿Cuáles son los indicadores que debe tener en cuenta para la gestión del contenido? Entonces, ¿cuántas veces se reproduce el contenido en distintos canales? ¿Cuántas veces el contenido es replicado por ejemplo, cuántas veces es descargado el contenido? Si tiene una aplicación, si el contenido se traduce en una aplicación, cuántas veces el contenido es descargado, cuántas veces el contenido es utilizado, cuántas veces el contenido es mencionado, cuántas veces el contenido es buscado en búsquedas de Google, en búsquedas de Facebook o en menciones en Facebook. Analizar todo el tema del uso del contenido, de la gestión misma del contenido. Recuerden que ustedes están entrando o están ejemplificando los indicadores en ese sector. Entonces, muchas veces el indicador no debería ser indicadores netamente financieros, sino de uso del contenido, porque se está generando marca con el contenido. Exploren esa posibilidad, es decir, en el tema de gestión de los contenidos y de este sector, los indicadores varían, tanto los indicadores de productividad como los indicadores de crecimiento. Los indicadores de productividad, visto más desde el punto de vista de cómo las personas que están trabajando en esa empresa o organización incrementan la productividad con respecto a los contenidos que crean y comercializan, y los indicadores de crecimiento con respecto a lo que el contenido pueda impactar. ¿Listo? Con respecto al sector de la salud, piensen en las EPS y piensen en las IPS. ¿Cuáles son los indicadores más importantes que utiliza uno y que utiliza otro? Entonces, las EPS son las encargadas de recibir los recursos del FOSIGA, manejar cartera y contratar las IPS, y las IPS son las que finalmente ejecutan y prestan el servicio de salud. Las IPS son las clínicas que uno encuentra, clínicas pequeñas, clínicas medianas, clínicas grandes. Tienen otros indicadores. Las IPS tratan directamente al público en general, pero las EPS no se encargan de trabajar con el público en general, no todas, sino que se encargan de trabajar con las IPS, es decir, los clientes de las IPS, los clientes de las EPS son las IPS, mientras que los clientes o usuarios de las IPS son los ciudadanos. Ahí hay una variación, revísenlo, trabajen esas dos dimensiones para mirar cuáles son los indicadores tanto de productividad como de crecimiento que ustedes desean trabajar o que ustedes deberían trabajar. Está bien lo del Balance Scorecard,
pero entonces cómo el Balance Scorecard y los indicadores que están dentro del Balance Scorecard salen del Balance Scorecard y vienen a trabajar dentro de las industrias, es decir, dentro de los sectores. Son dos sectores distintos, pero el Balance Scorecard les permite abordar ambas cosas. El segundo gran comentario que les tengo es profundizar en los indicadores de productividad. ¿Cómo mejorar el capital humano a través de la inclusividad? Revisen el artículo del World Economic Forum sobre competitividad, sobre productividad. Ahí se habla del reto de la productividad inclusiva para Latinoamérica. Entonces, tengan en cuenta que la productividad puede ser el reflejo de la educación profesional y la formación y el entrenamiento. ¿Listo? La productividad como reflejo de la educación profesional y de la alta formación constante y el entrenamiento. Y la inclusividad en términos tecnológicos. La sofisticación de los negocios, cómo los negocios pueden ser cada vez más sofisticados, cómo el nivel tecnológico puede impactar a los negocios y con eso se mejora la productividad. Y también revisen el tema de las mejoras indicadores en indicadores subjetivos como la felicidad. Ahora la felicidad en términos de indicador, ojo con esto, la felicidad en términos de indicador es un reflejo también de la productividad laboral. Qué tan feliz, qué tan cómodo se encuentra una persona en el lugar de trabajo, la armonía en el lugar de trabajo. Hay indicadores humanos que les pueden revisar, que les pueden ayudar a revisar eso. Entonces está, por ejemplo, los lugares Great Place to Work. Los lugares Great Place to Work les van a servir para aterrizar los componentes de un lugar con características de indicadores humanos subjetivos. ¿Listo? Es decir, relacionados con la productividad. La lógica y la hipótesis es que una persona más feliz es una persona más productiva. Una persona más tranquila es una persona más productiva. Una persona que sabe que tiene sus hijos cerca, una guardería cerca al lugar de trabajo, es una persona más productiva. Una persona que puede estar haciendo cosas en el trabajo de forma distinta puede ser una persona más productiva. Es decir, hay distintas variables que pueden hacer que la productividad aumente sin necesidad que tenga que ver directamente con el trabajo puntual que la persona realiza, sino con las condiciones externas con las que la persona está involucrada. ¿Ok? Listo. Entonces, esas son las preguntas, los comentarios generales. Creo que ustedes revisen por favor estas cosas. Entonces pónganle ortografía, por ejemplo, a la presentación, revísenlo. Me parece bien cuando ustedes hablan de crecimiento, la distinción, internos, externos, está bien. Cuando empiezan a hablar del Balance Scorecard, me parece bien. Revisten esto, o sea, trabajen un poco más sobre la perspectiva basada en los recursos, por ahí también es. La perspectiva basada en la motivación no es una perspectiva solamente de crecimiento empresarial. Recuerden que la perspectiva basada en la motivación es un indicador de productividad, de acuerdo con lo que yo les estoy mencionando, ¿listo? La motivación como tal es un indicador más de productividad que de crecimiento. Entonces, revísenlo para ver si pueden trabajar el tema de motivación, la perspectiva basada en motivación, no como indicador de crecimiento empresarial, sino como indicador de productividad. Listo. Bien, nombrando los objetivos. Bien con la forma en que empiezan a abordar. Vuelvo, les repito, por favor traten de colocar la ortografía. Cuando hablen de Balance Scorecard, bien, que lo expliquen así de esta forma, pero vuelvo y les digo, la recomendación, desglosen los indicadores que están dentro del Balance Scorecard en esas dimensiones hacia la dimensión más de lo que las empresas necesitan, es decir, de la empresa de industrias creativas y de culturales y las empresas del sector salud, ¿listo? IPS e IPS, aprendizajes y crecimiento, procesos internos del negocio, los indicadores financieros y los indicadores del cliente, que son indicadores más externos o más hacia afuera.
Con respecto a la visión y la misión y los valores, también lo mismo. ¿Cómo hacer para que los indicadores reflejen la mega de la organización, la mega de la EPS, la mega de la IPS o la mega de la industria creativa y cultural? Si escogen, por ejemplo, el caso de Delirio, ¿cómo hacen para que los indicadores reflejen lo que Delirio está trabajando? ¿Vale? La mega de Delirio, la misión de Delirio, la visión de Delirio. ¿Qué indicadores pueden llevar a que Delirio, por ejemplo, si la visión de Delirio es verse en el 2021 como la empresa creativa y cultural más importante de Latinoamérica, qué indicadores lo están llevando a evaluar su desempeño mes a mes, o semestre a semestre, o año a año? ¿Cuál es la mega de Delirio? ¿Cuál es la visión de Delirio? ¿Será que Delirio tiene esa visión de ser la empresa más grande en gestión cultural de danza artística en Latinoamérica en el 2021? ¿O cuál es la misión de Delirio? Integrar todas las comunidades artísticas de Cali, integrar a todas las escuelas de salsa de Cali, integrar a todas las expresiones artísticas, bailarines, músicos, danceros, en fin. ¿Cuál es la visión de Delirio, la misión de Delirio, la mega de Delirio y cómo hacer que existan indicadores para medirles el crecimiento y la productividad a una empresa de industria cultural y creativa, si es el caso de Delirio que quieren trabajar? ¿Listo? Lo que quiero es que ustedes ejemplifiquen todos los definiciones y conceptos que encontraron, ¿ok? Entonces, se están demorando mucho en la presentación en ir directamente al grano. Entonces, traten de llevar todo esto del Balance Scorecard y de los indicadores al ejemplo de la empresa concreta. Pongan el ejemplo de la empresa concreta. Si es Delirio, Delirio, si es otra empresa de industria creativa y cultural, si es alguna empresa que sale de Parquesoft, del parque tecnológico allá del software, si es, por ejemplo, el caso de Guillermina y Candelario, que es una serie animada que pasan por Cine Colombia, que creo que tiene que ver con la costa pacífica colombiana. Entonces Guillermina y Candelario les puede facilitar un poco. Guillermina y Candelario les puede facilitar un poco la ejemplificación. ¿Listo? Entonces, revísenlo. Traten de llevar esto un poco antes, ¿no? Vuelvo y les repito, ejemplifíquenlo, pero ejemplifíquenlo antes. Hablen más de los indicadores de productividad, como les mencionaba anoche. Recuerden que la productividad va mucho más allá de trabajar los índices de tiempo. Qué tan productivo yo soy en una jornada laboral? Si las jornadas son de 6 horas o de 8 horas o de 10 horas, yo puedo ser más productivo en una jornada de 4 horas que en una jornada de 8 horas, teniendo la misma cantidad de diferente tiempo, diferente número de horas para trabajar. Yo puedo ser mucho más productivo en 4 horas. Eso depende del foco de la organización, de las tecnologías que yo tenga a disposición, de la manera en cómo yo pueda relacionarme con las personas dentro de la organización. ¿Listo? De la forma en cómo yo pueda relacionarme por fuera de la organización. Yo puedo ser mucho más productivo en menos tiempo. ¿Ok? Entonces les envío la presentación con estos comentarios y el video, ¿vale? Listo, muchachos. Que tengan un excelente día.